Voy a comenzar entonces la explicación para ya hacer las uniones de estas carpetitas o estos hexágonos, ¿sí? Entonces, esta es la carpeta que tiene las 11 vueltas terminadas y esta va a ser la única carpeta de toda la prenda que se va a tejer completa, sin uniones, ¿sí? A partir de esta, todas las demás carpetitas que ya tengo aquí realizadas, ¿sí? Si es que ya avancé, tengo varias, ¿sí? A partir de ahí, todas las demás les falta una vuelta, nada más llegan hasta la vuelta número 10 y esta está completa, esta tiene las 11 vueltas y estas tienen hasta la vuelta número 10. Entonces, para yo hacer mis uniones, primero me voy a fijar que mi carpetita esté por el lado del derecho, ¿sí? El lado derecho es a donde está. Para reconocerlo, nos vamos a fijar en estos puntos puff que quedaron en relieve de cada piña, ¿sí? Que se ve abultadito. Esta es la parte del derecho de la carpeta o del hexágono. Y la parte del revés, obviamente, es la de atrás, es la que está totalmente plana, ¿sí? Entonces, una vez identificando esto, la que voy a unir también voy a hacer lo mismo. Voy a identificar que la parte del derecho sea donde están estos puntos puff en relieve de cada piña, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Miren, es importante que al momento de estar uniendo cada hexágono tengamos en cuenta que lo vamos a hacer por la parte del derecho. Esto es para que no nos quede un hexágono por el derecho y otro hexágono por el revés, ¿no? Todos tienen que ir por el lado del derecho, o sea, por la parte donde se ven estos relieves del punto puff en cada piña, ¿sí? Bueno, entonces aquí voy a tomar esta, aquí es la que yo terminé, y a partir de aquí yo ya voy a comenzar a unir las demás. Entonces aquí voy a tomar esta carpetita y aquí me quedé donde cerré aquí con un punto deslizado y aquí voy a continuar entonces haciendo 3 cadenas. Voy a continuar con la vuelta número 11, ¿sí? Aquí voy a hacer un punto puff en esta parte, dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí en el primer macizo que realicé y voy a hacer mi punto puff con un deslizado, nada más que se deje, ahí está, ¿sí? Monto y aquí en esta parte voy a hacer, aquí me toca hacer 2 macizos, ¿sí? Una cadena y 2 macizos, ahí está, ¿sí? Monto mi gancho y me paso a esta parte, ¿sí? Donde voy a hacer un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Después de eso hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el siguiente espacio un macizo. 5 cadenas, ¿sí? Y aquí en este espacio voy a hacer un punto puff. Y los puntos puff los voy a trabajar como en todas las demás vueltas, con 3 macizos, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso aquí y jalo esta hebra para tener mi punto puff. Ahí está, ¿sí? Y aquí voy a hacer 1 y 2 cadenas. A partir de aquí voy a comenzar a unir. Ya hice 2 cadenitas y aquí tengo mi carpeta, está terminada. Y esta es la que voy a unir, la que voy tejiendo, la que le estoy tejiendo la última vuelta. Entonces voy a poner mi carpeta aquí, ¿sí? Que se vean estos puntos puff, que son los mismos que le estoy realizando aquí a esta carpeta, es esta. Entonces aquí donde está este espacio, ¿sí? Entre punto puff y punto puff de mi carpeta terminada, aquí en este espacio de cadenas yo voy a ingresar el gancho así, ¿sí? Y voy a hacer un deslizado así
y lo voy a apretar, ¿sí? Y voy a hacer 2 cadenas, después de eso 2 cadenas, ¿sí? Monto mi gancho y voy a continuar tejiendo en mi carpetita a la que le estoy haciendo la vuelta 11. Voy a hacer otro aquí, otro punto puff en este mismo espacio, ¿sí? Así. Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito y jalo esta hebra. Ahí está, y tengo mi punto puff. Hago 2 cadenas, ¿sí? Y tomo mi carpeta que está terminada, que es esta, y en este espacio aquí ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Aprieto y hago 2 cadenas, ¿sí? Monto mi gancho y ahora aquí en este espacio voy a hacer un macizo, ¿sí? 2 cadenas y agarro mi carpeta terminada y aquí en este espacio siguiente voy a hacer, ingreso el gancho y hago un deslizado. Aprieto, hago 2 cadenas y en la carpetita que estoy tejiendo aquí en este siguiente espacio hago un macizo. Ahí está, ¿sí? 2 cadenas y la carpeta terminada aquí en este espacio ingreso mi gancho y hago un deslizado, ¿sí? 2 cadenas, monto mi gancho y entre este punto puff y este abanico aquí en medio voy a hacer un punto puff aquí con 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo, voy a jalar esta hebra, ¿sí? Y tengo mi punto puff, monto aquí, ahí está, ya uní, ¿sí? ¿Sí? Entonces después de eso voy aquí a hacer una cadena, monto aquí en esta parte donde está la carpeta terminada, aquí entre macizo y macizo, en este espacio de cadenas ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Monto mi gancho y ahora me paso aquí donde estoy tejiendo mi última vuelta de la carpeta y voy a hacer 2 macizos, una cadena y 2 macizos, ¿sí? Monto mi gancho y me paso directo aquí donde estoy tejiendo la última vuelta de mi carpeta aquí y hago un macizo, ¿sí? Una cadena, tomo mi carpeta terminada y aquí en este abanico, y aquí está el punto puff, aquí en medio en este espacio de cadena ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado, así, aprieto, ¿sí? Una cadenita y monto mi gancho y termino aquí con hacer el otro macizo que falta aquí, ¿sí? De esta vuelta de la carpeta que estoy tejiendo, ¿sí? Después de eso hago 2 cadenas y de la carpeta terminada aquí en este espacio ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado. Ahí está, hago 2 cadenitas, ¿sí? Monto y en este espacio de la carpeta que estoy tejiendo hago un macizo, 2 cadenas y de la carpeta terminada este espacio ingreso el gancho y hago un deslizado, aprieto, hago 2 cadenas, ¿sí? Monto y en este espacio hago un macizo en la carpeta que estoy tejiendo, ¿sí? 2 cadenas, 1 y 2 y en la carpeta terminada en este espacio hago aquí ingreso el gancho y hago un deslizado y hago 1, 2 cadenas, monto y en la carpeta que estoy tejiendo la última vuelta aquí hago un punto puff con 3 macizos, 1, 2 y 3, ¿sí? Dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho aquí y jalo esta hebra para tener el punto puff. Ahí está, ¿sí? Tejo 1,
2 cadenas y de mi carpeta terminada aquí entre punto puff y punto puff en este espacio, aquí ingreso el gancho y aquí voy a hacer un deslizado. Ahí está, ¿sí? Aprieto, hago 2 cadenas, monto y aquí hago el otro punto puff de la carpeta que estoy tejiendo, ¿sí? Aquí está. Hago mis 3 macizos, dejo esta hebra en espera, ingreso mi gancho en el primer macizo aquí y jalo esta hebra. Y voy a jalar esta hebra para juntar esos y tener mi punto puff aquí, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y después de eso voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y continúo tejiendo mi carpeta normal sin uniones. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto y en este espacio un macizo, ¿sí? Entonces lo que quiero que vean es de dónde a dónde se tiene que unir. Se tiene que unir desde la parte aquí, empecé aquí, donde están los puntos puff, aquí en medio se continúa uniendo con esta parte del medio de estos puntos puff, de esta carpeta que ya es terminada y de esta que estoy tejiendo su última vuelta, ¿sí? Entonces aquí, ¿sí? Estos dos van a quedar unidos con estos dos y aquí ya les indiqué cómo se tiene que ir uniendo, ¿sí? Para que quede esta piña de esta carpeta terminada encontrada con esta piña a la cual estoy haciendo su última vuelta y la estoy uniendo, ¿sí? Entonces la unión es desde aquí, desde estos puntos puff con estos de la carpeta terminada hasta acá donde están estos puntos puff que estoy haciendo de esta última vuelta con estos puntos puff de esta carpeta terminada, ¿sí? De aquí a acá es de donde se debe unir una carpetita con la que estoy haciendo la última vuelta con esta carpetita que ya la tenía yo terminada, ¿sí? Y así es como se van a unir todos los hexágonos y todas las carpetitas que vamos a estar tejiendo para tener esta linda prenda, ¿sí? A partir de aquí ya voy a terminar entonces la vuelta sin uniones. Voy a terminar tejiendo normal su vuelta número 11, ¿sí? Entonces aquí continúo tejiendo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí entre punto puff y abanico aquí es un punto puff, ¿sí? Haciéndolo con 3 macizos, ¿sí? Aquí ingreso mi gancho y jalo esta hebra, ¿sí? Monto y aquí en este espacio hago 2 macizos, una cadena y 2 macizos, ¿sí? Monto mi gancho y aquí me paso acá donde voy a hacer un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? 5 cadenas. Entonces si se fijan aquí ya uní un lado y ya lo demás lo tengo que tejer normal hasta terminar esa vuelta número 11, ¿sí? Aquí hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un punto puff. ¿Sí? Aquí ingreso mi gancho acá y voy a jalar esta hebra así, hago 5 cadenas, ¿sí? Y aquí en este mismo espacio otro punto puff, ahí está, ingreso mi gancho aquí a un ladito, jalo esta hebra, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo, 1, 2, 3, 4,
5 cadenas y en este espacio un macizo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y entre este punto pub y este abanico aquí hago un punto pub, ¿sí? ¿Sí? Aquí ingreso mi gancho y termino mi punto pub, monto y en este espacio voy a hacer 2 macizos, una cadena y 2 macizos, ¿sí? Monto y me paso a este espacio donde hago un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? 5 cadenas, ¿sí? Y aquí en este espacio un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora en este espacio un punto pub, ahí está, ¿sí? Dejo esta hebra, aquí ingreso mi gancho y jalo esta hebra, ahí está, 5 cadenas y en este mismo espacio hago otro punto pub, ¿sí? Aquí hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y entre este punto pub y el abanico aquí voy a hacer un punto pub, ¿sí? Y aquí ingreso mi gancho y voy a jalar esta hebra, ¿sí? Tengo mi punto pub y continúo aquí haciendo 2 macizos, una cadena y 2 macizos, ¿sí? Me paso aquí para hacer un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Continúo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio hago un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora aquí un punto pub, aquí va a ser mi punto pub, ¿sí? 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y otro punto pub aquí en este mismo espacio, ¿sí? Ingreso mi gancho aquí a un ladito, jalo esta hebra, ¿sí? Y aunque no se deje, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí en este espacio un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y entre este punto pub y este abanico aquí voy a hacer un punto pub, ¿sí? Aquí ingreso mi gancho a un ladito y jalo esta hebra así y en este abanico aquí hago 1 y 2 macizos, una cadena y 2 macizos, ¿sí? Monto mi gancho y me paso a este espacio de acá
para hacer un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un punto puff. 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? Cinco cadenas y en este mismo espacio otro punto puff. ¿Sí? Ingreso mi gancho aquí a un ladito y voy a jalar esta hebra, ¿sí? 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y en este espacio un macizo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ya llegué al final de la vuelta. Miren, aquí ya está el inicio donde comencé con este punto puff. Entonces nada más aquí entre este punto puff y este abanico aquí en medio ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado. Aprieto muy bien así y una cadena de refuerzo apretada y ahora voy a cortar aquí. Voy a cortar mi hebra porque ya terminé de unir este hexágono y terminé de hacerle la última vuelta, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces miren, ya me quedó aquí unido, ¿sí? Así es como se van a unir todos y cada uno de los hexágonos que venimos trabajando. Para poder identificar la carpetita que ya está terminada con las 11 vueltas, le voy a poner un marcador aquí nada más en medio, nada más para saber que esta es la carpeta que tiene sus 11 vueltas terminadas, porque a partir de esta que tengo ya marcada con un separador, ¿sí? A partir de esta yo voy a comenzar a unir todas las demás, pero esta es la número 1, esta es la principal y es con la cual voy a iniciar las uniones, ¿sí? Todas las demás pues ya las dejo así sin marcar, así con este separador, ¿sí? La finalidad de esto pues nada más es saber cuál es la primer carpeta que yo terminé y que tomé como base para continuar tejiendo todas las demás, ¿sí? Entonces aquí donde corté mi hilo, miren, voy a terminar así haciendo un nudito para que no se me desteja mi labor. Voy a hacer un nudo y otro más de refuerzo, ¿sí? Y pueden hacer 2 o 3 nuditos de refuerzo y cortar su hebra. Ya, ok, ¿sí? Y ya quedó unida. Esta es mi primer carpetita con sus 11 vueltas terminadas y esta es la que acabo de unir, ¿sí? Y ya vieron que las uniones siempre las vamos a hacer a partir de los puntos puff estos que quedan aquí en estos espacios, ¿sí? Como aquí se unió acá, de este lado a este lado, ¿sí? Entonces aquí, así es como se van a ir uniendo. La siguiente carpeta que se va a unir, esta, también me voy a fijar que esté por el lado derecho, ok, así. Entonces esta la voy a unir aquí, ¿sí? Aquí. Voy a colocar mis hexágonos. Este es el central, el primero. Este es el que acabo de unir, esta. Y ahora la que voy a unir va a ser esta. Y va a quedar unida aquí. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Esta forma de colocarlos así es como ustedes deben de colocarlas igual, porque estos tres, 1, 2 y 3 carpetas unidas es lo que va a formar la parte del canesú o la parte de enfrente, ¿sí? Que va sobre los hombros, pero es la parte de enfrente.
nos falta la parte de la espalda, ¿sí? Entonces aquí este hexágono va a quedar unido aquí, ¿sí? Déjenme ver cuánto llevo de video. 25 minutos para unir. Yo creo que sí vamos a unir este. A ver, entonces bueno, entonces este lo voy a dejar aquí a un ladito, aquí, y ahora voy a tomar este y voy a unir su hebra aquí a esta. Todos los nuditos que hagan de hebras, háganlos bien apretaditos para que no se nos vaya a destejer nuestra labor, nuestro trabajo que estamos haciendo. Entonces los nuditos que vayan reforzados y bien apretaditos, ¿sí? Entonces aquí mi carpetita está por el derecho y aquí yo voy a comenzar la vuelta número 11 igual que la anterior, ¿sí? Aquí voy a comenzar con un punto puff, ¿sí? Ahí está. Ingreso mi gancho aquí para jalar esta hebra, tener el punto puff, y aquí voy a hacer 2 macizos, una cadena y 2 macizos, ¿sí? Monto y me paso aquí a para hacer un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí en este espacio un macizo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí un macizo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un punto puff. Entonces aquí voy a hacer un punto puff. Voy a jalar esta hebra así y aquí hago 2 cadenitas y a partir de aquí en estos puntos puff aquí voy a comenzar a unir. Ahora aquí tengo mi central, que es esta que acabo de unir, y ahora aquí va a quedar de este lado, no de este lado va a quedar esta que estoy tejiendo su última vuelta. Entonces aquí miren, voy a voltear esta así, ok, así me va a quedar y voy a comenzar a unir entonces este lado aquí, ¿sí? Entonces voy a tomar así la carpeta, voy a tomar aquí, después de estas 2 cadenitas, aquí tomo la carpeta tejida, ¿sí? Y ingreso mi gancho aquí, ¿sí? Y voy a hacer un deslizado, así, aprieto, hago 2 cadenas, ahí están 2 cadenas, ¿sí? Monto y aquí voy a continuar haciendo el otro punto puff con los 3 macizos, ¿sí? Ingreso mi gancho aquí, jalo esta hebra así, aprieto, ¿sí? Y hago 1, 2 cadenas, tomo mi carpeta terminada aquí y ingreso mi gancho en este espacio y voy a hacer un deslizado así, aprieto 2 cadenas y donde estoy tejiendo la carpeta, esta aquí, voy a hacer un macizo, ahí está, y hago 2 cadenas y en la carpeta terminada aquí voy a hacer en este espacio, ingreso el gancho y hago un deslizado, 2 cadenas, ¿sí? Monto y en este espacio un macizo, ¿sí? 2 cadenas y mi carpeta
carpetita terminada aquí, hago un deslizado aquí, ¿sí? ¿Sí? 2 cadenas, y aquí donde estoy tejiendo en esta, un macizo, ¿sí? Déjenme ver porque no me debo de equivocar. Y aquí miren, aquí nada más debe de ir un macizo, no 2. Entonces aquí debí de haber, aquí, ¿sí? Después de las 2 cadenitas y de haber hecho este macizo aquí, 2 cadenas aquí, ¿sí? Me paso a este espacio y aquí voy a hacer un macizo, ¿sí? 2 cadenas. Y hay que tener mucha precaución al momento de estar uniendo. Me paso a la carpeta terminada aquí en este espacio y hago un deslizado, aprieto, hago 2 cadenas, ¿sí? Y ahora me paso aquí a hacer el punto puff, ¿sí? De la carpeta que estoy tejiendo, esta. Aquí voy a hacer mi punto puff, ¿sí? Y aquí ingreso mi gancho y jalo esta hebra, tengo mi punto puff, ¿sí? Hago una cadenita y voy a así a unir aquí con este espacio de aquí, ingreso mi gancho y hago un deslizado, ¿sí? Una cadenita, monto y aquí voy a terminar haciendo en este espacio 2 macizos, una cadena y 2 macizos, ¿sí? Monto mi gancho, me paso a este espacio aquí donde voy a hacer un macizo, una cadena, tomo mi carpeta terminada y aquí en este abanico, aquí en medio en este espacio de cadena, ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado así, ¿sí? Hago una cadenita y termino aquí haciendo otro macizo, ahí está, ¿sí? Y hago una, 2 cadenas y en este espacio ingreso mi gancho y hago un deslizado, aprieto, hago 2 cadenas, monto y en este espacio hago un macizo, ¿sí? 2 cadenas y en la carpetita terminada aquí ingreso mi gancho y hago un deslizado, 2 cadenas, monto y en la carpeta que estoy tejiendo un macizo en este siguiente espacio, 2 cadenas y en la carpetita que está terminada aquí en este espacio ingreso el gancho y hago un deslizado, ¿sí? 2 cadenas, monto y ahora en este espacio voy a hacer un punto puff con 3 macizos, ¿sí? Aquí ingreso mi gancho y voy a jalar esta hebra así, hago 2 cadenas y en la carpetita terminada entre este punto puff y este punto puff en este espacio ingreso el gancho y hago un deslizado, ¿sí? 2 cadenas y en este mismo espacio donde hice el punto puff voy a hacer el otro aquí con mis 3 macizos, ¿sí? Me hago mi punto puff aquí, ahí está, ¿sí? Y después de eso 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y continúo tejiendo mi vuelta normal porque ya uní, ¿sí? Del lado de donde tengo que ir uniendo al otro hexágono ya terminado o a la otra carpetita ya terminada, ¿sí? Entonces aquí en esta voy a terminar tejiendo la vuelta número 11 normal como acabo de indicar en el otro hasta terminar, rematar y cortar el hilo, ¿sí? Y con eso ya tendría yo estas 3 carpetitas unidas, terminadas y unidas, ¿sí? Entonces aquí yo voy a continuar tejiendo normal sin uniones, 1, 2, 3, 4,
5 cadenas y en este espacio un macizo, ¿sí? 5 cadenas y aquí me toca hacer un punto puff aquí en medio. Y aquí hago 2 macizos, una cadena y 2 macizos, ¿sí? Monto y aquí me paso a este espacio donde voy a hacer un macizo, una cadena y un macizo. Después 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí un punto puff, ¿sí? Aquí voy a ingresar mi gancho para hacer este punto puff. Ahí está, 5 cadenas, ¿sí? Y aquí en este mismo espacio el otro punto puff, ¿sí? Y aquí ingreso mi gancho y jalo esta hebra. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el siguiente espacio otro macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí entre este punto puff y el abanico un punto puff, ¿sí? Y aquí ingreso mi gancho, jalo esta hebra, ¿sí? Y aquí voy a hacer 2 macizos, una cadena y 2 macizos. Monto y aquí en este espacio voy a hacer un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? Y continúo tejiendo esta última vuelta de esta carpeta que ya acabo de unir. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí en este espacio un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el siguiente espacio otro macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora aquí un punto puff, ¿sí? Ahí está. Cinco cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí en este mismo espacio otro punto puff, ¿sí? Ahí está, 5 cadenas y en este espacio un macizo, 5 cadenas y en el siguiente espacio otro macizo, 5 cadenas, ¿sí? Y entre el punto puff y este abaniquito aquí en medio un punto puff, ahí está. ¿Sí? Monto y aquí hago 2 macizos, una cadena y 2 macizos, ¿sí? Monto y me paso a este espacio donde voy a hacer un macizo, una cadena y un macizo, ¿sí? 5 cadenas, ¿sí? Y aquí repito otra vez un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el siguiente espacio otro macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí un punto puff, ahí está, ¿sí?
y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este mismo espacio otro punto puff. Una, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio un macizo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el siguiente espacio otro macizo, ¿sí? 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y entre este punto puff y el abanico aquí, un punto puff. ¿Sí? Ahí está. Y aquí 2 macizos, una cadena y 2 macizos. ¿Sí? Monto y me paso aquí donde voy a hacer un macizo, una cadena y un macizo. ¿Sí? Y ahora voy en esta parte donde voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora aquí en este espacio un punto puff. Ahí está. ¿Sí? Aquí ingreso mi gancho para hacer este punto puff. Ahí está. ¿Sí? 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este mismo punto aquí otro punto puff. Ingreso mi gancho aquí, jalo esta hebra y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora en este espacio de acá un macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en este espacio otro macizo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ya llegué al final de la vuelta. Miren aquí donde está este punto puff y este abanico, aquí en medio hago un deslizado, aprieto una cadena bien apretadita y ya voy a cortar aquí mi hilo porque ya terminé esta vuelta de este hexágono o de esta carpetita y aquí voy a anudar 1, 2 y 3 veces, ¿sí? 3 nuditos ahí, ¿sí? Y corto mi hebra, ¿sí? Y ya terminé de unir y terminé también de hacerle su última vuelta, ¿sí? Y miren, así está. Esta es la central, la que estoy aquí tengo marcada con este marcador de puntos, ¿sí? ¿Sí? Aquí está. Esta es la central, es la primera y después le puse esta aquí, le uní esta, ¿sí? Y después uní esta de acá, así, ¿sí? Entonces, estas dos carpetas en las que nos va a quedar al frente de un lado del brazo y otro lado del hombro, un hombro aquí, un hombro acá y esta que va a quedar central, ¿sí? Así es como queda esta parte de enfrente. Y así es como les debe de quedar esas 3 carpetas unidas, así distribuidas como les acabo de decir. Son hexágonos, aquí se ve claramente, este es un lado donde uní esta carpeta, aquí está un lado, 2 que queda aquí, aquí es a donde va sale el cuello, 3 donde uní la otra carpeta que es este lado, ¿sí? 3, 4 que va a quedar aquí abajo, 5 este lado que va a quedar aquí abajo, ¿sí? Y 6 este lado que también queda hacia abajo, ¿sí? Y miren, así es como queda. Este es de un hombro, este es de otro hombro y este es el central que queda en el pecho.
Aquí queda el cuello, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, pues entonces vamos a continuar en el siguiente video con las uniones de estos hexágonos o estas carpetitas, ¿sí? Y está fácil, ¿no? Entonces ya vieron que las uniones se hacen a partir de los puntos PU hacia el otro punto PU, ¿sí? La siguiente, si yo quisiera unir hacia abajo, seguir uniendo hacia abajo, voy a unir de estos puntos PU a estos puntos PU, ¿sí? Igual de este lado, de este punto PU hacia este punto PU, ¿sí? Y así sucesivamente es como se van uniendo, ¿sí? Lo importante ahorita ya vieron cómo se unen, está muy fácil, nada más es cuestión de conforme van practicando, lo van haciendo, pues van practicando, ¿sí? Lo importante es que vean la distribución ahorita de cómo cómo va quedando las uniones, cómo se van distribuyendo los hexágonos. Yo les estoy haciendo ahorita la base de lo que va arriba, lo que vendría siendo la parte de arriba aquí en el cuello y en los hombros, ¿sí? Esta es la parte de adelante. Ahora voy a ir con la parte de atrás en el siguiente video para que ya quede la parte de adelante y la parte de atrás, y a partir de ahí ya comenzamos a unir hacia abajo, ¿sí? Pero primero estoy sacando lo que sería la parte de enfrente del cuello y la parte de atrás, también parte de la espalda, y ya a partir de ahí, ya teniendo esas dos, ya vamos a comenzar a unir hacia abajo, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos en los siguientes, continuamos pues en los siguientes videos.